O había un Tekken, ¿ah? 3 lucas. Hola mis gamers, yo soy Galmart y esto es Takora de madrugada. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, haciendo incursiones, búsqueda de videojuegos. Y el día de hoy estamos haciendo una incursión súper complicada que ya hace un año atrás he querido realizarla, pero no se ha podido. Y era que también ustedes me estaban pidiendo aquí abajo en las cajas de comentarios que haga una segunda parte de Takora, lo cual yo no lo veía viable porque ya había mostrado todo lo que tenía que enseñar en el primer video, el cual, si no lo has visto, te lo dejo aquí abajo en la caja de comentarios. Pero siempre me despertó la duda porque había escuchado muchos comentarios y leyendas de cómo era la vida de Takora en horas de la madrugada. Según hay leyendas o cuentos que en madrugada se pueden conseguir muchísimas cosas, y justamente son exactamente las 3:50 de la mañana, como pueden ver ahí en pantalla, ¿no? 3:45 que hemos venido, y para esta incursión me está acompañando mi amigo Pavel. ¿Cómo estás, mi brother Pavel? ¿Qué tal, Álvaro? Cuéntame, Pavel, tú sí ya has venido, ¿no? Anteriormente. Sí, hemos venido anteriormente y se pueden encontrar cosas muy interesantes de madrugada, que es lo que primero coges antes de los demás. Y ahora vamos a ver qué tal nos va hoy día. Y vemos. Sí, normalmente se pueden conseguir videojuegos y consolas sueltas, ¿no? Consolas, sí. Pero a veces tienes que estar armando, ¿no? Consigues a veces los mandos o la consola sola. Sí, en ocasiones. Y hay que tener suerte, pues, ¿no? Sí, hay que buscar bien y tener buena ojo. De madrugada es un poco oscuro, hay que tener una linterna y ver bien. Recomendable, bueno, es un poco peligroso también, hay que tomar precauciones. No hay que venir solo, pues, ¿no? No. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos en Takora de madrugada, mis amigos. Si vienen a esta hora, mis amigos, sí les recomiendo que estén bien atentos a lo que pueda pasar. Cúbranse las espaldas con sus amigos, con sus compañeros que vengan. Hacer este tipo de videos requiere trabajo, dedicación y esfuerzo, así que me ayudarías mucho dándole like, compartiéndolo, y si es que está dentro de tus posibilidades, un super chat me caería muy bien, o aquí en el corazoncito de apoyo al canal también sería muy bien recibido para que el canal siga creciendo, o si no, en todo caso, un yape y un plin. Vamos a empezar nuestro recorrido. Es importante traer linterna, ya que como pueden ver, todo empieza desde muy temprano y hay muchas cosas que puedes encontrar. ¿Qué precio tiene, metro? Clon 80. ¿Qué tal cantidad de cosas que puedes encontrar aquí a estas horas? No sabía que desde muy tempranas horas de la madrugada podías encontrar tanta variedad, incluso ropa, zapatos, zapatillas, equipos electrónicos, celulares. Así que vamos a empezar ya con la búsqueda para ver si es que encontramos algo relacionado a videojuegos, mis amigos. Ahí podemos ver un timón de PlayStation 1 clon. No me llamó la atención preguntarlo porque estaba en un poco mal estado, pero vamos a seguir buscando. ¿Cuánto? ¿Ah? 2 soles un mando de PlayStation 2. La verdad que increíble el precio, ¿no? Lo hubiera comprado, pero yo ya tengo manos de PlayStation 2, así que vamos a seguir buscando, mis amigos. ¿Cuánto?
¿Qué precio tiene? ¿25? Dos cheques. Ya. 10 soles ya me quiere vender el Starship. ¿Cuánto? ¿Ah? 15. 15, fácil, si le decía 10, podía atracar, ¿no? Sí, era original. Era original. Sí, pero no. Ya tengo ya bastantes ya. Ya para qué. ¿Cuánto el teclado? 4 lucas. ¿Y el álbum? 5 lucas. ¿Cuánto metro? 10 lucas. Ya ponte. ¿Cuánto? ¿Ah? 10 lucas. ¿Cuánto metro? ¿Cuál? 70. ¿Cuánto youtuber, no? Bonito. Bacán que los vendedores te reconozcan y te saluden, mis amigos. Un saludo también para el amigo. Hasta licores venden aquí, de todo. ¿Cuánto? 15. ¿Precio? ¿Cuánto? ¿Y los manuales? ¿No quieres llevarte los manuales? Ajá. 3 lucas, ¿no? Y miren, mis amigos, tremenda belleza que acabo de encontrar. Consola retro. Vamos a preguntar. ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto último? ¿Ah? 2. Sí. 20 soles, mis amigos. Esta se va para la colección. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5. Gracias. Y miren, mis amigos, lo que acabo de encontrar. Una Nintendo Wii completa y con la guitarra. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Vamos a preguntar cuánto está. ¿Cuánto? ¿A cuánto tu Wii? ¿A cuánto Wii? Un perro todo. El perro todo. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt!
Fácil que si le dices 80 te la llevas. Y en el otro lado se acuerdan que encontramos el manual, así que vas completando ahí una colección. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8 lucas. Toda la pista de juego. Caja. ¿Qué precio, maestro? $10 lucas. Falta la batería. 5 lucas. $2. 2 por 3. 2 por 3. Chicos, por si acaso acá era la casa del jugador, del tío de Uchusuma, pero ya no existe por si acaso, ¿no? Según lo que me han comentado varios, es de que ya no se encuentra el señor y a veces viene, no sé, no lo hemos encontrado. ¿Qué precio? ¿Cuánto último es? ¿Cuánto último es? 2 por 5. Ese de acá me voy. 2. ¿Qué precio está? 5 lucas los audífonos. Aquí hay un montón. ¿Qué precio está? ¿Cuánto dijo? 15, ¿no? 15 lucas. ¿Cuánto? ¿Cuánto juego? No, todavía nadie. ¿Qué tú pasabas por acá? ¿Y los huevos? ¿Los juegos? 3 lucas. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! $3 lucas los juegos. Son clones esos juegos.
Algo que he aprendido, mis amigos, de la incursión acá en Takora es de que cosa que encuentras, cosa que tienes que llevar. Porque si no lo llevas, es muy probable que a la segunda pasada ya no encuentres y ya se lo hayan llevado. Así que es preferible asegurar que te compres las cosas. ¿Cuánto va? ¿Cuánto la...? Una manita. 100 luquitas. Muy bien, mis amigos, hemos culminado ya el recorrido aquí en Takora. Son exactamente, no sé si es que se llega a visualizar, las 5:30, 5:27, ¿no? Ya hemos estado caminando un montón, ¿no? Dado vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas. Hay nueva mercadería siempre que pasamos, siempre yo... Sí, algo que cabe mencionar, que tienen que tener en cuenta, es de que cosas que encuentras, cosas que tienes que llevar, ¿no? Porque si no, vuelves a pasar y ya no está, ¿no? Así es, ¿no? Incluso hemos encontrado cosas interesantes que ya las vamos a mostrar en casa, y algunas recomendaciones que tienes que dar, Pavel, cuando quieran venir. Que vengan acompañados, vengan con una buena linterna y con sencillo. Y con sencillo, ¿no? Y siempre hay que regatear. Y siempre hay que regatear, ¿no? Y siempre hay que regatear sencillo. Y no meterse por las zonas donde no hay gente, ¿no? Porque es un poco peligroso e incluso creo que ahí nos empezaron a seguir, ¿no? Así que, mis amigos, aquí abajo en la descripción, si es que también ustedes quieren comprar varias cosas retro, les recomiendo también la tienda de mi amigo Pavel, que es el coleccionista de videojuegos, el cual lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y con esto nos vemos en casa para mostrar lo que hemos comprado. Gracias a usted, mi brother. Muy bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa, bastante cansado y soñoliento, después de haber hecho esta gran visita a Takora parte 2, pero en la madrugada, para buscar y encontrar muchísimas cosas, como pudieron ver en el video. La verdad que no me voy a cansar de decirlo, te doy las siguientes recomendaciones. Número 1, no vayas solo. Número 2, tienes que ir acompañado con alguna persona que sepa más o menos por dónde moverse. Número 3, lleva sencillo, mi hermano, porque eso te puede presentar un problema al momento de poder negociar. Y número 4, una cosa que no habíamos mencionado, sería un poco ilógico pensar que alguna de las cosas tengan garantía. La verdad que cuando vas te la juegas si es que la cosa funciona o no, así que debes saber más o menos un poco del tema al momento de comprar. Sin embargo, puedes encontrar mucha variedad de varios productos a muy buenos precios, como los juegos de PlayStation que vimos en 2 soles, 3 soles, incluso juegos de salón. Ese Battleship me llamó la atención, lo que pasa es que no estaba completo, y muchísimas cosas más que puedes encontrar. La verdad que me hubiera gustado quedarme hasta muy tarde, pero ya estaba un poco cansado porque estábamos desde las 3:30 de la mañana caminando, y voy a mostrar las cosas que he comprado. Lo primero que encontré es esto de aquí, que ustedes pueden haber visto en el canal de la Chinis. Esto a veces los venden en las ferias y está cerca de 10 soles, lo venden 8 soles, pero por 1,50 sol. Y miren, están nuevos y sellados y habían un montón. Ah, caray, eso sí me interesa. Así que nos llevamos estos productos de Star Wars nuevos y sellados. Otra cosa que también encontré son estas figuritas, como se pueden haber dado cuenta, de Mario Bros. Originales. La verdad que me llamó la atención porque originales y 2 por 5 soles me pareció genial para sumarlo a mi colección de figuritas de Mario Bros. Otra cosa que también resultó muy buena es encontrar el tema de las Pixie Cards, miren, de Batman Forever, y están en muy buen estado. Y todo este paquetón de figuras, que prácticamente te lo venden en cada una a 1 sol o 2 soles, todo el paquetón en 5 soles, me pareció una gangaza y poderlo comprar ahí. Y la compra de la noche, ya lo acabo de limpiar, darle su mantenimiento. Ahí está. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! La Tandy Vision One de Radio Shack, que es la derivada del Intellivision que salió de Mattel en los años 80.
La verdad que esto sí me había llamado la atención poderlo adquirir porque es una pieza coleccionable para los que coleccionan consolas. En los años 80, mis amigos, la empresa Mattel, que ya dominaba el mercado de figuras de colección en aquella época, como por ejemplo con Motu, que lo conocemos como He-Man, figuras de colección como de Barbie que existía en aquella época, deseó entrar en el mundo de los videojuegos y intentó con una consola que se llamaba la Intellivision, que fue la que compitió en los años 80 con Atari, con Coleco, pero debido a que hubieron muchas consolas en el mercado, decidió abandonar y le vendió la licencia a Radio Shack en el año 82, lanzando así la Tandivision One, que es la que están viendo ahí en pantalla. Así que a través de los años esta consola se ha vuelto bastante coleccionable porque es bastante escasa y bien buscada en el mercado. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy, mis amigos, espero que les haya gustado. No compré más videojuegos porque varios de ellos yo ya los tengo en mi poder, así que si tienes la oportunidad de ir con mucho cuidado, con sencillo, te invito a que vayas, a que puedas comprar tus videojuegos, pero siempre revisa si que no estén rayados los discos. No sé por qué habían algunas personas que decían que tenía prohibido yo el ingreso a Takora, la verdad que hablan cualquier cosa por las redes sin saber. Sin embargo, he regresado e incluso lo he hecho de madrugada. Y seguro más adelante regresaremos nuevamente en otra oportunidad, mis amigos. Espero que les haya gustado este video. No te olvides de regalarme un like para poder seguir subiendo y realizando contenidos. No te olvides también de apoyarme con un yape o con un plin, ya que estas incursiones requieren muchísimo trabajo y de sumo riesgo si es que quieres que vuelva a regresar en estas horas. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y muchas gracias a todas las personas que me siguen en los streaming. Y también no te olvides que también estoy en Discord y en TikTok. Así que se despide su amigo Galmar y nos vemos en una próxima incursión, mis amigos. Hasta luego, chau.